presbítero Juan Valles, por José Santos Jiménez, Leticia Soriano, Jesús Cruz López en su novenario. Pedimos por la salud de Ricarda Martínez Recendis, Elvira Juárez, Román Cuevas, Ignacio Peña, Marta Vázquez. Pedimos por las necesidades de todas nuestras familias, las familias de nuestra parroquia, por todo el personal de salud que está laborando, que el Señor les bendiga, les fortalezca. Pedimos también por el don de la vida. Hoy es 25, como cada 25 de mes celebramos y pedimos por la vida, por el respeto desde su concepción natural hasta su fin último. Pedimos también por el cumpleaños de Humberto Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por tu inmensa gloria
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme el plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Su vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha resucitado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?
y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Las primeras comunidades cristianas que venían desde luego o que profesaban la fe del pueblo de Israel, pues necesitaban una vinculación. Si algo podemos nosotros aprender de las primeras comunidades cristianas, es esa estrecha unión que ellos hicieron del Antiguo Testamento con el mensaje de Jesús, que después nosotros le llamaremos el Nuevo Testamento. Es interesante ver cómo Pedro, primero el cambio de actitud. Pedro hablando a una multitud, levantando la voz. Este hombre que estaba lleno de temor y que fue capaz incluso de negar a Jesús, hoy habla a una multitud y levanta la voz. Y no solo eso, habría que analizar detenidamente el discurso que él da. Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales de Dios. Ya desde allí, el valor que tiene, como hemos escuchado en el Evangelio, todo mundo sabía lo que había sucedido con Jesús, por lo menos todos los que estaban en Jerusalén. Y recordamos que cuando Jesús padece, estaban los preparativos para celebrar la fiesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había mucha gente que había ido a Jerusalén. Y mucha gente, si no presenció la ejecución de Jesús, sí se enteró de ello. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de ir a algún santuario muy visitado. Se diga la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y si llegara a pasar algo por ahí, agarraron un delincuente, todo mundo sabe, porque todo mundo está comentando ese suceso. Entonces, por eso, hoy San Pedro le habla a los israelitas y les habla de Jesús. Es interesante el valor que ahora tiene Pedro. Y desde luego que para Pedro es muy interesante y muy necesario vincular a Jesús con el rey David. Por eso hoy su referencia va a ser el rey David. Queridos hermanos, continúa la liturgia de la palabra y nos lleva al Evangelio. Este pasaje tan bello, el de San Lucas, que nos habla de dos caminantes que iban hacia un pueblo llamado Emaús. Es el caminar del ser humano, más que dos personajes, es el caminar del cristiano, del discípulo, que va, sí, por algún momento lleno de emoción, cuando se encuentra con Jesús, cuando vivimos el retiro, cuando vivimos el querigma, cuando comenzamos a servir, la emoción. Pero conforme va pasando el tiempo, podemos caer en el desánimo.
Ellos eran conscientes de todo lo que había pasado. Incluso, dice el evangelista, tenían conocimiento de las mujeres que fueron al sepulcro. Y aún así, ellos todavía tenían dudas. Es interesante cómo Jesús es tan bueno, y esa quizás siempre va a ser su pedagogía, que nos va a dar una enseñanza de quien menos pudiéramos imaginar. Los discípulos era para que recibieran una enseñanza de los 11 apóstoles. No, de una persona que se acerca a ellos, que les pregunta. Para empezar, yo creo que Jesús los miró. Dicen que nuestro rostro, nuestra persona expresa lo que tenemos dentro. Cuando nosotros estamos y alguien nos dice, ay, ¿estás triste? Porque quizá identificó algo, algún rasgo en nuestro rostro, en nuestro comportamiento. Y entonces Jesús hace lo mismo. ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Estos hombres que estaban llamados a ser los que iban a anunciar a Jesús, hoy están llenos de tristezas, de dudas, de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar y mejor vámonos a nuestro pueblo. Queridos hermanos, nosotros también podemos en nuestra vida tener muchas dudas, incertidumbres, tristezas, la muerte de algún ser querido, la enfermedad de algún ser amado, esa pandemia que vivimos. Pensemos en estas cosas que nos llenan de tristeza. En medio de esta realidad, Jesús camina con nosotros, y quizá eso es lo que tiene que alimentar nuestra esperanza para no caer en el desánimo. Que Jesús camina con nosotros, que nos pregunta sobre las Escrituras, que nos habla y llena nuestro corazón de gozo, que dice el evangelista, ardía su corazón al escuchar las palabras. Queridos hermanos, Jesús camina a nuestro lado. ¿Dónde está Jesús? Caminando y sufriendo con nosotros. Ahora a veces los cristianos queremos que Jesús sea visible. A veces nos cuesta como a los discípulos pensar que Jesús va a nuestro lado, porque nos encerramos en nuestra tristeza, en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones. No somos capaces de ponerlo en las manos de Jesús. ¿Cuántos cristianos quizá hoy están desanimados? Porque no hay misas, dicen los cristianos católicos. Es interesante el término que utilizan muchos. Es que no hay misas. No, sí hay misas. No hay presencia de muchos fieles, pero sí hay Eucaristía. Y lo que muchos piensan es que no. Y a veces eso pudiera desanimarnos. Jesús nos enseña que se ha quedado en el pan eucarístico. Y sepan que en su parroquia está Jesús presente en la Santa Eucaristía. Y cuando usted pase por el templo parroquial, usted persine, santígüese, porque Jesús está presente. A veces nos es fácil decir, ¡ay, Dios está en todas partes!, cuando podemos venir a la iglesia. Pero ahora que no podemos venir por la cuestión del cuidado de nuestra salud, decimos, es que no es lo mismo. Pues no, que usted me decía que Dios está en todas partes. Como muchas veces nosotros nos vamos desanimando. Jesús hoy nos recuerda que camina a nuestro lado, que nos escucha. Imagínense las palabras, las expresiones de estos dos discípulos diciendo, nosotros pensamos que Él sería el libertador de Israel, pero ya se murió, lleva 3 días muerto.
Es cierto, algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque dijeron que se les habían aparecido a alguien y les había dicho que estaba vivo. No creo. Queridos hermanos, Jesús escucha todo eso. Es interesante lo que en un momento sí les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón. Y es en la fracción del pan donde encuentran a Jesús, lo descubren, se les abren los ojos. Queridos hermanos, celebramos la Santa Eucaristía y la celebramos por todos ustedes. Y sabemos y creemos que las gracias que aquí se derraman en el santo sacrificio le llega a todos los fieles, aún por medio de estas redes sociales. O aunque no siguiéramos la Eucaristía por redes sociales, sepamos que la Eucaristía se aplica y se hace presente a todo aquel cristiano que desde su corazón, desde su casa, se une en oración. Que el Señor Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen, la mujer llena de esperanza, la que nos enseña que hay que quedarnos en casa para encontrarnos con Jesús resucitado, porque ella no va al sepulcro, ella se queda en casa porque en su corazón sí hay esperanza. Y entonces recibe el anuncio glorioso de la resurrección, y una vez que lo recibe permanece con la comunidad. Que el Señor Jesús así nos lo conceda. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. A cada intención diremos: te rogamos, Señor. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en su aparición otorgó a los discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia, comunidad, y conceda la paz, la alegría y el descanso de las fatigas. A los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que en este día memorial de la Pascua has reunido a tu iglesia que peregrina en el mundo, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Juan Valles, sacerdote, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les ayude y les acompañe siempre. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, aquellos hermanos nuestros que han perdido el trabajo, aquellos que en medio de esta pandemia tienen que salir a trabajar,
por todo el personal médico, sanitario, por todos los que laboran para que pues tengamos lo necesario en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga y la Virgen Santísima les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regina Celi, letare, alleluia, quiam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado.